¿qué tal? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. El día de hoy hemos venido al Parque Nacional del Lago Nakuru, que es lo que tenemos aquí atrás. El ingreso a este Parque Nacional en Kenia es de $35 por persona, que puedes pagar directamente al momento de ingresar al parque. Este es un parque muy famoso cuando querés hacer un safari por Kenia, ya que además de ser un lago alcalino, tiene una gran concentración de flamencos. Esperamos ver muchos el día de hoy, así que quédate con nosotros que te vamos a mostrar qué tal este parque. El lago Nakuru es uno de los lagos alcalinos del Gran Valle del Rift, situado a una altitud de 1.754 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al sur de Nakuru, en la Kenia central, y tiene una superficie de 5 a 45 kilómetros cuadrados. Este lago está protegido por el pequeño Parque Nacional del Lago Nakuru, que forma parte de los Parques Nacionales de Kenia. Y ya estoy aquí a orillas del lago Nakuru. Miren esta preciosidad, este lago que es tan famoso por el avistamiento de aves y los flamencos. Tengo un montón detrás mío, pero como ya empieza el lago no me puedo acercar mucho más. El lugar es muy bonito, creo que de los parques nacionales que vamos viendo de Kenia, por el momento a mí me encanta el paisaje que tiene cuando ves las aves volando y el reflejo de ellas en el lago es impresionante, y te permiten bajarte a orillas del lago solamente si no hay búfalos cerca. En caso de que haya búfalos no podés, pero en nuestro caso no hay un búfalo cerca, así que como pueden ver allá está Yeyo caminando, podemos justamente acercarnos y filmar y estirar un poquito las piernas. Y otro punto que hace totalmente diferente al Parque Nacional del Lago Nakuru es que tenemos otro lugar para estirar las piernas, que es justamente venir a ver esta cascada que se llama las Malaika Falls. Bajan de un río y es también un bonito lugar para estirarte un poco, incluso para comer tu almuerzo, ya que la mayoría, si hacen un full day safari, es decir, un día completo de safari, se traen así el almuerzo y lo pueden disfrutar en estas áreas que también hay diferentes picnics designados. Y llegó la hora feliz, ahora estamos aquí con nuestro paquete, nuestro almuerzo. Que nos han preparado Oasis Eco Camp, que es donde nos estamos alojando. Igual vos podés venir y alojarte en los diferentes tipos de alojamientos que tiene el Lago Nacional Nakuru. En nuestro caso nosotros no hicimos eso, decidimos alojarnos a 45 minutos en realidad del Parque Nacional en Oasis Eco Camp, que está a orillas del lago Elementaita, que es un lugar precioso. También el lago es uno de los lagos alcalinos, famoso para el avistamiento de aves, así que tuvimos ahí unas vistas maravillosas también de diferentes tipos de pájaros. Tiene tiendas de campaña fijas, así como cabañitas súper bonitas, y con ellos es con los que nos hemos alojado 2 noches, uno donde hemos disfrutado a orillas del lago y ahora la segunda que va a ser, que en realidad todo el día lo que hicimos, nos despertamos súper tempranito, alrededor de las 5:30 de la mañana, y salimos a las 6:30 de la mañana, llegando 7:30 aquí al Parque Nacional, así que también te lo recomendamos. Está el enlace a la página web de Oasis Eco Camp en la descripción de este video para que también lo puedas chequear.
Así es, muy recomendable el lugar. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí sentaditos en este picnic area que está dentro del parque para disfrutar de nuestro almuerzo. Ya aquí estamos bien acomodaditos en estos bancos. James, nuestro guía y conductor, está allá al frente porque nos dijo: así yo veo sus espaldas y ustedes ven mi espalda por si aparece algún búfalo, que normalmente se acercan aquí porque allá atrás están las cataratas y vienen a tomar agua. Y además James no solamente nos está acompañando hoy, sino también nos ha acompañado en nuestro safari en Olpeyeta y es parte de la empresa Trot Africa Eco Safaris, que también tenés su información en la descripción de este video. Así es. Bueno, buen provecho. Y atrás mío tengo un rinoceronte negro. Y lo que les quiero decir es que acá en el lago Nakuru es un gran lugar para ver rinocerontes negros y blancos, pero es mucho más sencillo ver rinocerontes blancos del sur, ya que el negro es más escurridizo y un poquito incluso más agresivo. Pero si tu objetivo es ver rinocerontes en un safari por Kenia, bueno, acá en el lago Nakuru probablemente podás verlos, pero si querés tener muchas más chances y sobre todo estar mucho más cerca a un rinoceronte, te recomendamos hacer un safari en el Centro de Conservación Olpeyeta. Aquí arriba vas a tener nuestra experiencia, el video de nuestro safari en ese centro, que es espectacular para ver justamente rinocerontes. Pero de todas formas, si no está en tus planes y querés, bueno, jugar un poquito más a la suerte, el lago Nakuru es una gran oportunidad para ver rinocerontes. Miren la cantidad de flamencos que tengo aquí detrás mío. Está precioso el lago Nakuru. La parte más profunda nos dice que es aproximadamente 6 metros, así que no es tan profundo. Y se dice que más o menos en los 90 la población de flamencos en el lago Nakuru decayó muchísimo, pero en los últimos años ha estado repuntando, así que tenemos suerte. Está volviendo la vida al lago. Y bueno, eso ha sido todo en este día de safari por el Parque Nacional del Lago Nakuru. Esperamos que te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta a este video. La verdad que nos encantó el Parque Nacional. Vimos no uno sino muchos rinocerontes, algo que también nos alegró el día, además de un bebé rinoceronte que fue top. Bello, top. Y además muchos flamencos. El parque es lindísimo y también tenés oportunidades de ver leopardos y leones, aunque nosotros no tuvimos suerte, y eso es lo que sucede cuando tratas con vida salvaje en su hábitat natural. Sucede exactamente eso, que es cuestión de suerte. Si alguna vez o tienes alguna duda o querés saber algo sobre este parque, no te olvides dejarlo en los comentarios debajo de este video. Y además te recordamos, no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao.